Te doy $1000 si me atiendes en inglés, se burló el millonario frente a todos. Él jamás imaginó que aquella joven humilde, con su voz firme y su mirada digna, no solo hablaría su idioma, sino que le enseñaría el lenguaje del corazón. Porque a veces el orgullo más alto termina cayendo ante la fuerza silenciosa del amor verdadero. El olor a café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado y los perfumes caros. Era una noche cualquiera en The Golden Palm, uno de los restaurantes más exclusivos de Los Ángeles, donde los ricos hablaban de negocios mientras los meseros fingían no escuchar sus miserias disfrazadas de risas. Entre ellos caminaba Elena Vargas, una joven mexicana de 21 años, delgada, de cabello oscuro recogido con un moño apurado y unos ojos grandes y serenos que parecían contener un océano entero de paciencia. Había llegado desde Puebla hacía apenas un año, con la promesa de un futuro mejor y la esperanza de mandar dinero a su madre enferma en México. Trabajaba más de 12 horas diarias, con los pies hinchados y el alma cansada, pero su dignidad era su tesoro más valioso. Nunca levantaba la voz, nunca se quejaba, y aunque a veces la humillaban, siempre respondía con una sonrisa educada. Había aprendido que el silencio, cuando se usa con firmeza, vale más que 1000 palabras. Esa noche, el destino decidió ponerla a prueba. A las 9:30 las luces del salón se reflejaron en el cristal de una camioneta negra que se detuvo frente al restaurante. Los meseros se pusieron tensos. Todos sabían quién era el hombre que acababa de llegar. Leonardo Villaseñor, 33 años, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes del estado. Era joven, guapo y terriblemente arrogante. Su sola presencia hacía que los empleados se enderezaran y los clientes bajaran la voz. Vestía un traje gris claro, perfectamente ajustado, con un reloj que valía más que todo el salario mensual del personal. Caminaba con esa seguridad de los hombres que creen tener el mundo bajo control. A su lado iba su prometida, Verónica Esteves, una mujer rubia, altiva, con una sonrisa tan afilada que podía cortar la autoestima de cualquiera. Elena estaba limpiando una mesa cuando escuchó la voz del gerente. Vargas, atienda al señor Villaseñor y por favor no cometa errores. Hoy tenemos prensa. Elena respiró hondo, se acomodó el delantal y se acercó con la bandeja entre las manos. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por el peso invisible del ambiente. Sabía lo que significaba servir a ese tipo de clientes. Cada palabra podía ser usada para humillarla. Leonardo levantó la mirada cuando la vio acercarse. Era joven, demasiado joven. Había algo en sus ojos que lo desconcertó por un segundo. No era miedo, no era sumisión. Era una calma firme, una serenidad que lo irritó y lo intrigó a la vez. ¿Qué va a ordenar el señor?, preguntó Elena en español, con voz suave pero segura. Leonardo arqueó una ceja y soltó una sonrisa burlona. ¿No hablas inglés?, preguntó con tono de superioridad. Elena lo miró sin perder la compostura. Sí lo hablo, señor, pero usted me habló en español. Él soltó una carcajada seca, mirando a los empresarios de su mesa. Entonces hagamos algo divertido, dijo recostándose en la silla. Te doy $1000 si me atiendes en inglés. La frase cayó como una bofetada. Los compañeros de mesa rieron. Verónica se cruzó de brazos, disfrutando la humillación. Pero Elena no se movió. Su rostro no cambió. Solo bajó la mirada un segundo, como si juntara fuerzas desde lo más profundo, y luego lo miró directo a los ojos, y habló. Su inglés fue perfecto. No un inglés aprendido por obligación, sino con el esfuerzo de quien estudió sola, con libros usados y videos nocturnos en un teléfono prestado. Su pronunciación era clara, elegante, y su tono, digno. Good evening, Mr. Villaseñor. Would you like to start with the house special or prefer something light for the night? Las risas se apagaron. El silencio se hizo espeso. Verónica torció la boca, molesta. Leonardo la miraba, pero no podía reaccionar. Esa joven lo había dejado sin palabras. En sus ojos había algo que lo desarmaba. Una mezcla de orgullo, ternura y una valentía que no necesitaba gritarse. You speak it perfectly, balbuceó él,
casi sorprendido de sí mismo. Elena sonrió apenas. "Thank you, sir. I studied every night, because dignity doesn't need permission to speak any language." El silencio fue absoluto. Y por un instante, Leonardo sintió una punzada en el pecho. No sabía si era culpa, admiración o deseo. Solo sabía que algo en ella lo había conmovido, como si su voz hubiera atravesado el ruido de su propia soberbia. Cuando terminó el servicio, Elena regresó a la cocina. El gerente la miró con una mezcla de enojo y envidia. ¿Qué te crees? ¿Una princesa por hablar inglés? Aquí no estás para lucirte. Ella no respondió. Solo apretó los labios y siguió trabajando. Había aprendido que a veces la mayor elegancia es no defenderse. Mientras tanto, en la mesa principal, Verónica lanzó una mirada fría a su prometido. ¿Te quedaste mudo por una mesera?, preguntó con sarcasmo. Leonardo no contestó. Seguía mirando la puerta por donde Elena había desaparecido. Había algo en esa joven que lo perturbaba, algo que no podía comprar. Esa noche, al subir a su automóvil, miró su reflejo en el vidrio y recordó el brillo en los ojos de esa muchacha. No era belleza lo que lo había impactado, sino algo más profundo: dignidad. Una palabra que él, con tanto dinero, hacía mucho había olvidado. Y sin saber por qué, al llegar a casa, no pudo dormir. La imagen de Elena Vargas seguía en su mente, tan clara como si aún estuviera frente a él, con esa mirada que lo hizo sentirse pequeño por primera vez. Sin gritos, sin escándalo, solo una mujer humilde, con el coraje suficiente para mirarlo sin miedo. Y así, sin quererlo, comenzó la historia que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces el destino no llega con flores ni promesas, sino con una frase arrogante en un restaurante lleno de ruido y una mujer que responde con el idioma del alma. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete, dale me gusta y comenta la palabra respeto. Porque solo juntos, como una comunidad que ama los romances verdaderos, mantenemos vivo este espacio donde el amor aún existe. Elena despertó antes que el sol. Su despertador era el ruido de los camiones en la avenida y el olor a café instantáneo que llenaba la pequeña cocina del apartamento que compartía con su prima Rosaura, una joven alegre que trabajaba limpiando oficinas por las noches. El techo tenía manchas de humedad, la pintura se caía a pedazos, pero allí había algo que no se compra: esperanza. Con los primeros rayos de luz, Elena se miró en el espejo rajado del baño. Tenía ojeras, las manos resecas y un cansancio acumulado que no desaparecía ni con el sueño, pero detrás de esa mirada cansada había fuego. Cada mañana, al verse, recordaba las palabras de su madre desde México. No importa lo que digan de ti, hija. Camina con la frente en alto aunque tus zapatos estén rotos. Esas palabras eran su armadura, y esa mañana, más que nunca, las necesitaba. En el restaurante, todo había cambiado. La noche anterior se había vuelto un rumor. Los meseros hablaban de ella en voz baja. Algunos la admiraban, otros la envidiaban. Pero lo que más dolía eran las miradas del gerente, quien no soportaba verla con tanta calma después del incidente con el millonario. Elena trató de ignorarlo. Hacía su trabajo en silencio, sin reclamar, con la misma dignidad de siempre, pero cada paso era más pesado. Sabía que, en un mundo como ese, una mujer como ella no podía cometer el pecado de brillar. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Leonardo Villaseñor bebía su café sin disfrutarlo. Su mansión estaba llena de arte y silencio. Nada parecía fuera de lugar, pero todo le resultaba vacío. Desde su oficina en el piso 40, miraba los autos moverse como hormigas y sentía una sensación que no recordaba: culpa. Había pasado la noche pensando en aquella muchacha. No entendía por qué. Había conocido mujeres hermosas, elegantes, cultas, pero ninguna le había dejado esa inquietud. Esa joven no había intentado impresionar. No había llorado, no había huido. Solo lo había enfrentado con la verdad. Y eso, en su mundo de máscaras, era una rareza. Su secretaria entró con la agenda en la mano. «Señor Villaseñor,
La señorita Esteves lo espera para almorzar en el club. Él asintió, pero no la escuchaba realmente. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba lejos de los negocios, lejos de Verónica. Esa tarde, sin planearlo, decidió volver al restaurante. Cuando entró, todos se enderezaron. Elena estaba sirviendo una mesa. Al verlo, sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. Caminó hacia él con la misma serenidad que lo había desconcertado la noche anterior. ¿Mesa para uno, señor Villaseñor?, preguntó con educación. Él sonrió con una leve ironía. Depende. ¿Me volverás a humillar con tu inglés perfecto? Yo no lo humillé, señor, respondió ella con calma. Usted solo escuchó algo que no esperaba. Él no supo qué contestar. Por primera vez, alguien le hablaba así sin temor. Pidió un café y se quedó observándola trabajar. Había una elegancia natural en cada movimiento, una mezcla de delicadeza y fuerza que lo intrigaba. Cuando ella pasó a su lado, él le dijo en voz baja: «Si alguna vez quieres un empleo mejor, mi empresa siempre busca gente como tú». Ella se detuvo, lo miró directo a los ojos y respondió con suavidad, pero con firmeza: «Gracias, señor, pero no busco favores. Prefiero ganarme lo mío». Esas palabras, dichas con tanta dignidad, le dieron una bofetada invisible al ego de Leonardo. Había pasado la vida rodeado de personas que le sonreían por interés, que fingían admirarlo para obtener algo. Y ahora, frente a él, una mujer sencilla lo desarmaba solo con la verdad. Cuando salió del restaurante, ella sintió que su corazón latía demasiado rápido. No sabía por qué. No era miedo, era algo que la confundía. ¿Por qué un hombre así volvería?, pensó mientras lavaba copas en la barra. Intentó convencerse de que solo era curiosidad, que él la veía como un juego. Pero algo en su interior le susurraba otra cosa, que aquel hombre había sentido lo mismo que ella. Una extraña conexión entre dos mundos que jamás deberían cruzarse. Esa noche, Leonardo no fue al club con Verónica. En lugar de eso, condujo sin rumbo por las calles de Los Ángeles, viendo la ciudad con otros ojos. Pasó por barrios humildes, donde los niños jugaban en la acera y las madres reían aunque no tuvieran nada. Recordó su infancia en México, los años en que su madre limpiaba casas mientras él soñaba con ser alguien importante, y comprendió que en su ascenso había enterrado lo que realmente era. Verónica lo llamó una y otra vez, furiosa. Él no contestó. Estaba demasiado ocupado enfrentando a su propio vacío. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Elena preparaba sopa con Rosaura. Su prima, con su tono alegre, le decía: «Ese hombre va a volver, lo presiento, y esta vez no solo por café». Elena rió negando con la cabeza. «Los hombres como él no se fijan en mujeres como yo». «Ah, pero los hombres también se cansan de las mujeres vacías», respondió Rosaura encendiendo la radio. «Y tú tienes algo que no se compra, prima: alma». Elena guardó silencio. No quería admitirlo, pero algo dentro de ella se encendía al pensar en él. No por su dinero, no por su poder, sino porque había visto un destello distinto en sus ojos, un hombre perdido buscando sentido. Y aunque no lo sabía, ese pensamiento la conectaba con él, porque esa misma noche, en su casa de cristal, Leonardo miró el billete de $1000 que había dejado sobre su escritorio. Lo tomó, lo observó con desprecio y lo rompió en silencio. Por primera vez entendió que había cosas que el dinero no podía comprar: respeto, humildad y esa mirada que aún no podía olvidar. Elena se durmió con el corazón tranquilo, sin saber que en algún lugar de la ciudad, un millonario comenzaba a descubrir lo que era sentirse humano. Y así, entre dos mundos opuestos, nació algo más poderoso que la vergüenza y más profundo que la atracción. La semilla de un amor que transformaría sus vidas para siempre. Porque a veces, la dignidad de una mujer es el espejo donde un hombre aprende a reconocerse. En los días siguientes, algo cambió en el aire. Elena lo sintió sin saber por qué. Su rutina era la misma: trabajo, cansancio, soledad.
pero cada vez que el reloj marcaba las 9, su corazón se aceleraba, como si esperara que él apareciera. Y lo hacía. Leonardo Villaseñor comenzó a ir al restaurante con frecuencia, aunque fingiera que era por negocios. Llegaba, pedía lo mismo, y se quedaba más tiempo del necesario. Siempre encontraba una excusa para verla: un café mal servido, una cuenta que necesitaba revisar, un comentario casual. Pero detrás de cada palabra había algo más. Un intento torpe de acercarse a ella, de entender por qué esa mujer le provocaba una inquietud que no podía controlar. Elena, por su parte, mantenía su distancia. Lo trataba con respeto, sin frialdad ni sumisión. Lo observaba, sí, pero nunca le daba más de lo que un cliente merecía. Era su forma de protegerse. Sabía que los hombres como él no se acostumbran a los no, y mucho menos de una mujer sin fortuna. Una tarde, cuando el restaurante estaba vacío, Leonardo esperó a que terminara su turno. Se acercó a la barra con esa mezcla de arrogancia y nerviosismo que solo tienen los hombres que no están acostumbrados a sentirse vulnerables. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Ella dudó. Si es sobre trabajo, sí, señor Villaseñor. No, es sobre ti. Elena lo miró sin pestañear. Entonces no tengo tiempo. Esa respuesta, sencilla y firme, lo desarmó. Leonardo sonrió con una mezcla de asombro y respeto. «No estás como las demás», murmuró. «No, señor, pero tampoco busco ser recordada por usted», respondió ella, recogiendo su bolso. Salió sin mirar atrás, pero en cuanto dobló la esquina, sintió que el corazón le latía en el pecho con fuerza. Sabía que esa historia no había terminado. Mientras tanto, en la mansión Villaseñor, Verónica Esteves comenzaba a sospechar. Había pasado una semana desde que su prometido cancelaba cenas, llegaba tarde o simplemente no contestaba sus llamadas. Lo conocía demasiado bien. Sabía que cuando un hombre poderoso se quedaba en silencio, era porque algo o alguien le estaba cambiando la mirada. Y esa idea la enloquecía. Verónica era una mujer de belleza fría y sonrisa calculada. Había crecido entre lujos y engaños, y para ella el amor no era más que un contrato de conveniencia. Leonardo era su trofeo, su pase al poder, y no permitiría que nadie, mucho menos una simple mesera, arruinara su plan. Decidió ir al restaurante, sin avisar. Llegó con un vestido elegante, como si el mundo fuera un escenario y ella la protagonista absoluta. Al entrar, todos se giraron. Elena la reconoció enseguida. La había visto en las revistas. Verónica se acercó al mostrador y con una sonrisa envenenada dijo: «Busco a Elena Vargas. Me dijeron que atiende muy bien, sobre todo a los hombres ajenos». El silencio cayó como una tormenta. Elena tragó saliva, pero no se dejó vencer. «Sí, soy yo. ¿Desea algo de comer o solo viene a insultar?» La frialdad de su tono hizo que incluso los meseros se detuvieran. Verónica la midió de pies a cabeza con desprecio. ¡Qué valiente! No sabía que contrataban actrices aquí. «No lo hacen, señora», respondió Elena firme. «Aquí solo trabajamos mujeres que saben lo que es ganarse cada centavo». Por primera vez, Verónica se quedó sin palabras, pero su mirada prometía venganza. Esa misma noche, esperó a Leonardo en su casa. Cuando él llegó, ella lo enfrentó con una sonrisa dulce que escondía veneno. «¿Sabes qué dicen de ti? Que pasas tus tardes jugando al Salvador con una mesera mexicana». Leonardo frunció el ceño. «No tienes derecho a hablar así de nadie». «¿Y tú? ¿Tienes derecho a humillarme en público por una cualquiera?» «Basta, Verónica», gritó él golpeando la mesa. «Esa mujer tiene más dignidad que todos los que conozco juntos». Verónica palideció. Esa frase era el principio del fin. Al día siguiente, cuando Elena llegó al trabajo, el ambiente era diferente. Nadie la miraba, nadie le hablaba. El gerente se le acercó con un sobre en la mano. «Vargas, lo siento, pero tenemos que dejarte ir». Ella lo miró, confundida. «¿Por qué?» «Recibimos quejas. Dicen que creas conflictos con los clientes». Sabía que era mentira. Sabía quién estaba detrás. Apretó el sobre entre las manos, respiró hondo y se marchó sin mirar atrás. No iba a llorar frente a ellos. No iba a darles ese placer.
Esa noche, Leonardo llegó al restaurante buscando a Elena, pero ya no estaba. El gerente, con voz tensa, le dijo que la muchacha había sido despedida. ¿Despedida? ¿Por qué? Órdenes de arriba. Leonardo comprendió. Verónica había movido los hilos, salió furioso, con el corazón lleno de culpa. En el auto, golpeó el volante. Por primera vez en su vida no podía comprar la solución. No había dinero suficiente para reparar una injusticia. Y en medio de esa tormenta, recordó el día en que le ofreció $1000 por hablar inglés. ¡Qué ironía! Ahora daría todo lo que tenía solo por verla sonreír una vez más. Elena, mientras tanto, caminaba por las calles con el sobre de despido en la mano. El viento frío de la noche le golpeaba el rostro, pero no la derrumbaba. En sus ojos había lágrimas contenidas, sí, pero también una determinación nueva. Sabía que la vida no era justa, pero también sabía que la dignidad no se pierde con un uniforme ni con un salario. Cruzó un parque, se sentó en una banca y miró el cielo. «No vine a este país para rendirme», susurró. «Si quieren verme caer, tendrán que cansarse de esperar». Y en ese instante, como si el universo la escuchara, una camioneta se detuvo a pocos metros. Era él. Leonardo bajó apresuradamente, con el rostro marcado por la culpa y la desesperación. «¡Elena!», gritó caminando hacia ella. Ella se levantó, sorprendida, pero no dio un paso atrás. «¿Qué hace aquí?» «Vine a disculparme». «No sabía que te habían despedido». «No se disculpe, señor Villaseñor», interrumpió ella. «Usted no es responsable de las acciones de los demás». «Sí lo soy», dijo con voz baja, «porque permití que personas sin alma me rodearan demasiado tiempo». Por un segundo ninguno habló, solo se miraron, y en esa mirada había algo que empezaba a arder, una mezcla de compasión, respeto y algo más profundo, algo que ambos temían nombrar. Elena tomó su bolso, dispuesta a irse, pero antes de marcharse dijo en voz firme: «No me tenga lástima, señor Villaseñor. No vine aquí a mendigar sueños. Vine a demostrar que valgo, aunque nadie lo vea». Y se fue. Él la vio alejarse, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. Por primera vez un hombre que lo tenía todo, comprendió que había encontrado lo único que no podía comprar: una mujer con alma, con fuego, con verdad. Y sin saberlo, esa noche marcó el inicio de una batalla entre dos mundos, el del poder y el del corazón. Y solo uno sobreviviría. Las luces de Los Ángeles brillaban como joyas frías sobre el parabrisas del auto de Leonardo Villaseñor. Pero aquella noche, por primera vez no las veía. Conducía sin rumbo, con la mente hecha pedazos. Su vida, tan perfectamente calculada, se había desmoronado en silencio. La joven que había tratado de humillar por diversión lo había desarmado con dignidad. Y ahora él no podía dormir, no podía pensar, no podía ser el mismo. Mientras la ciudad seguía su curso, en el fondo de su alma, algo se rompía. Recordó a su madre, esa mujer morena de manos agrietadas, que limpiaba casas ajenas para que él estudiara. Recordó sus palabras cuando era niño. «Nunca olvides de dónde vienes, Leo. El dinero no te hace mejor, te hace responsable». Se dio cuenta de que lo había olvidado todo. El rostro de Elena era un espejo donde se reflejaba su vergüenza. En la mañana siguiente, Leonardo canceló todas sus reuniones. No soportaba seguir fingiendo. Verónica lo esperaba con su sonrisa de hielo y su perfume caro. Pero cuando lo vio llegar con el rostro cansado, comprendió que algo había cambiado. «¿Qué te pasa?», preguntó, intentando sonar dulce. Él la miró, sin emoción. «Estoy cansado». «¿Cansado de qué?». «De todo, de ti y de mí, de esta vida sin alma». Verónica soltó una carcajada incrédula. «¿Y qué vas a hacer, Leonardo? ¿Abandonar el imperio que construimos por una mesera?». Él la miró fijamente. «Por alguien que me enseñó en un minuto lo que tú nunca entenderás». Esa fue la última vez que la vio. Verónica rompió un vaso contra la mesa y juró que lo haría pagar. Y Leonardo, en silencio, simplemente se marchó. Durante semanas, evitó las oficinas, los eventos,
los trajes caros. Comenzó a caminar por lugares donde antes no habría puesto un pie. Visitó el barrio latino, donde los niños jugaban descalzos y las madres vendían flores con la esperanza de llenar la mesa. Y allí, entre el ruido de los vendedores y el olor a pan recién hecho, algo dentro de él despertó, un recuerdo de quién había sido, de lo que había olvidado. Fue en uno de esos días cuando la vio de nuevo. Elena estaba en la biblioteca comunitaria enseñando inglés a niños inmigrantes. Tenía el cabello suelto, un suéter sencillo y una sonrisa que no necesitaba maquillaje. Leonardo se quedó quieto, mirándola desde lejos. Esa mujer no solo le había dado una lección, le estaba mostrando un camino. Se acercó despacio. Cuando ella lo vio, su cuerpo se tensó, pero no huyó. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin levantar la voz. «Buscándome a mí mismo», respondió él con sinceridad. Elena lo observó unos segundos. No dijo nada. «Vine a ofrecerte algo», continuó él. «No es un favor, es una oportunidad». Ella frunció el ceño. «¿Qué clase de oportunidad?» «Dirijo una fundación nueva. Quiero becar a jóvenes latinos. Necesito a alguien que entienda lo que ellos viven». Elena no respondió enseguida. Había aprendido a desconfiar de los gestos nobles. «¿Y por qué yo?» «Porque tú sabes lo que significa empezar de cero». Esa frase la tocó más de lo que quiso admitir. Miró a los niños jugando con cuadernos viejos y pensó en lo que podría hacer por ellos. Finalmente, aceptó. «De acuerdo, pero no quiero trato especial». «No lo tendrás», dijo él con una sonrisa leve. «Solo respeto». Así comenzó su nuevo vínculo. Al principio todo fue profesional. Reuniones, proyectos, planes para becas. Pero el tiempo fue derrumbando las paredes. Leonardo descubrió en Elena una fortaleza que lo inspiraba. Y ella, a pesar de su prudencia, comenzó a ver en él algo que nunca imaginó. Un hombre dispuesto a cambiar. Una tarde, mientras revisaban documentos, la luz del atardecer entró por la ventana y bañó el rostro de Elena con un resplandor dorado. Leonardo la miró sin poder evitarlo. No era deseo lo que sentía. Era algo más profundo. Una especie de paz. Elena lo notó y apartó la mirada, fingiendo buscar un papel, pero su corazón latía con fuerza. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Porque necesito sentir que mi vida sirve para algo más que ganar dinero». «¿Y crees que ayudarte redime?», preguntó con dulzura, pero con firmeza. «No lo sé», dijo él, «pero si tú crees que puedo cambiar, quizás sí». Elena no respondió, pero en sus ojos apareció algo que no había mostrado antes: confianza. Los días se convirtieron en semanas. La fundación creció, los jóvenes recibían apoyo y la comunidad comenzaba a reconocer el esfuerzo del millonario que ahora caminaba entre ellos sin escoltas ni trajes caros. Y cada tarde, al cerrar la oficina, Elena y Leonardo se quedaban unos minutos en silencio mirando el cielo. No hablaban de amor, pero el amor estaba ahí, en los gestos pequeños, en la forma en que él le cedía el abrigo cuando hacía frío, en la manera en que ella le servía café sin que lo pidiera. Sin embargo, el destino no permite que la paz dure demasiado. Verónica, al enterarse del nuevo proyecto, juró vengarse, y en su mente ya se tejía la próxima trampa. Mientras tanto, Leonardo sentía que algo en su corazón se curaba. Ya no era el hombre que creía tenerlo todo. Era solo un ser humano aprendiendo a mirar con humildad. Y Elena comenzaba a darse cuenta de que el amor no siempre llega vestido de promesas, sino de actos sinceros. Aquella noche, mientras caminaban por el parque después de una reunión, el viento soplaba suave. Leonardo, sin pensarlo, le preguntó: «¿Alguna vez te enamoraste, Elena?». Ella sonrió tristemente. «Sí, pero de alguien que nunca me vio». «Entonces te debía una historia distinta», dijo él mirándola con ternura. Y en ese instante, el silencio entre ellos fue más poderoso que cualquier beso. Elena lo miró conmovida. Sabía que ese hombre había cambiado. Y sin decir una palabra, comprendieron ambos que el corazón, cuando se abre desde el dolor, siempre encuentra su camino. Esa noche, mientras cada uno volvía a su hogar, una misma sensación los envolvía:
que sin buscarlo, el destino había empezado a unirlos. Y aunque el pasado aún amenazaba con romperlos, el amor ya había echado raíces. Porque cuando una mujer enseña a un hombre el valor de la humildad, no hay fortuna que pueda igualar la riqueza de un corazón transformado. El destino tiene una forma cruel de poner a prueba los corazones justos. Cuando todo parecía empezar a florecer, la sombra del pasado volvió a oscurecer los días de Elena. La fundación Manos que Crecen, aquella que había nacido del cambio de Leonardo, se había convertido en una luz para muchos. Jóvenes inmigrantes recibían becas, madres solteras encontraban apoyo, y los medios empezaban a hablar del nuevo millonario humanitario. Pero detrás de cada artículo, de cada sonrisa, había una mujer que trabajaba sin descanso, Elena Vargas. Ella lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensas. Solo le bastaba ver cómo las vidas mejoraban. Leonardo, por su parte, la observaba cada día con admiración contenida. Ya no era el hombre arrogante que había apostado $1000 por una palabra en inglés. Era otro, y lo sabía cada vez que la veía reír, cada vez que ella, sin darse cuenta, iluminaba todo el lugar. Pero no todos estaban felices con esa transformación. En una oficina elegante del centro, Verónica Esteves miraba su reflejo en un espejo, con los labios pintados de rojo intenso y el corazón lleno de odio. La venganza es dulce cuando se sirve con apariencias, y Verónica era maestra en eso. Había contratado a un investigador privado. Quería destruir a Elena, no con golpes ni gritos, sino con lo único que podía quebrar la confianza, la mentira envuelta en verdad. Y lo consiguió. Días después los titulares estallaron. Fundación de millonario Villaseñor contrata a inmigrante ilegal con documentos falsos. Caridad o romance encubierto. Misteriosa mexicana cercana al empresario genera escándalo. Las imágenes mostraban a Elena saliendo de la fundación, tomadas con cámaras escondidas. Las redes se llenaron de comentarios crueles, de prejuicios, de burla. Los patrocinadores comenzaron a retirar su apoyo, y en cuestión de horas todo lo construido con esfuerzo se tambaleó. Elena recibió las noticias con el alma rota. Cuando entró a la oficina, todos la miraban con desconfianza. Uno de los directores le dijo en voz baja: «Será mejor que te ausentes unos días, por el bien del proyecto». Ella asintió sin defenderse. Sabía que pelear contra el poder del rumor era inútil. Salió sin mirar atrás, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Leonardo llegó poco después. Al ver la silla de Elena vacía, comprendió que algo terrible había pasado. Su asistente, nerviosa, le mostró las noticias. Él las leyó en silencio, con el rostro endurecido. Cuando vio la palabra romance, apretó el periódico con fuerza hasta romperlo. «¿Quién publicó esto?», preguntó con voz grave. Nadie respondió. Pero él ya lo sabía. Solo una persona tenía el poder, la rabia y el dinero para hacerlo. Verónica. Horas más tarde, fue a buscar a Elena. La encontró en un pequeño café del barrio donde ella vivía, sentada junto a una ventana, con la mirada perdida y las manos entrelazadas sobre una taza de té frío. «Elena», dijo él con voz suave. Ella levantó la vista y sus ojos se llenaron de tristeza. «No digas nada, Leonardo. No quiero explicaciones. No tienes que explicarme nada. Yo sé quién eres». «No, no lo sabes», respondió ella conteniendo las lágrimas. «No sabes lo que significa que te miren como si fueras una ladrona, como si todo lo que haces fuera por interés. Déjame arreglar esto». «No puedes». Su voz tembló. «Ya lo perdiste. Lo perdimos». Leonardo quiso tocar su mano, pero ella la retiró. «Yo no necesito tu compasión», susurró, «ni quiero que pelees mis batallas». «No es compasión, Elena», dijo él con voz firme. «Es amor». Esa palabra la golpeó como un eco imposible. Por un segundo su corazón quiso creerlo, pero el miedo fue más fuerte. «El amor no se declara en medio del escándalo», dijo ella. «Se demuestra cuando nadie te mira». Y se fue, dejando a Leonardo solo,
con esa frase clavada en el alma. Esa noche, las calles parecían más frías que nunca. Elena caminó hasta su apartamento con paso lento. Rosaura la esperaba en la puerta, abrazándola sin preguntar nada. «Van a hablar, prima, pero tú sabes quién eres», le dijo con ternura. «Sí», susurró Elena. «Y eso es lo que más les duele». Pasaron los días. Leonardo enfrentó a Verónica, pero ella ya había movido todas las piezas. «¿Qué esperabas?», le dijo con voz venenosa. «Que te quedaras con esa mujer y siguieras siendo el santo millonario de los pobres». «Tú no entiendes nada, Verónica». «Al contrario», respondió ella con una sonrisa fría. «Entiendo que las mujeres como yo nunca perdemos, pero se equivocaba, porque hay batallas que el poder nunca gana, las que se pelean con el corazón». Elena decidió marcharse de la fundación. Dejó una carta en el escritorio de Leonardo. «Gracias por creer en mí, pero necesito aprender a levantarme sola. No busques limpiar mi nombre. Solo vive de un modo que haga valer lo que yo te enseñé». Cuando Leonardo leyó la carta, las lágrimas le nublaron la vista. Ese pedazo de papel era un adiós, pero también una promesa, que el amor verdadero no se mendiga ni se compra, se honra. Y desde esa noche, juró que algún día volvería a mirarla a los ojos, no para pedir perdón, sino para demostrarle que había aprendido a ser el hombre que ella merecía. Porque aunque el escándalo los separó, el sentimiento entre ellos ya era algo más fuerte que la mentira. Era amor con raíces profundas, nacido del dolor y regado con verdad. Y cuando el amor nace así, el tiempo no lo borra, solo lo transforma. A veces, para encontrar la verdad, uno tiene que perderlo todo, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Leonardo Villaseñor. Después del escándalo, los socios le dieron la espalda, los amigos desaparecieron y la alta sociedad, esa que antes lo aplaudía, lo señaló con el dedo. Su nombre, que alguna vez era sinónimo de éxito, ahora se pronunciaba con burla o desprecio. Pero por primera vez en su vida, Leonardo no se defendió. Sabía que lo más valioso que había perdido no era su reputación, sino a ella. El silencio de su casa era insoportable. Las paredes blancas, los muebles caros, los relojes que marcaban la hora exacta, todo parecía vacío. Esa noche, al mirarse en el espejo, se vio como realmente era, un hombre roto, cansado de ser alguien que no reconocía. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su destino. Vendió su auto, renunció a los lujos, se alejó de los círculos de poder y comenzó a trabajar con su propio nombre, en la misma fundación que los medios habían destruido. Esta vez, sin cámaras, sin discursos, sin trajes, solo él y su deseo de volver a empezar. Los meses pasaron. Leonardo empezó a visitar los barrios pobres que alguna vez solo había visto desde el vidrio de su coche. Conoció a madres que cocinaban para 10 con lo que había para 2, a jóvenes que soñaban con estudiar sin tener ni para el transporte, y a niños que lo miraban como si fuera un héroe, sin saber que él había sido el villano de su propia historia. Y en cada mirada encontró una lección. Por primera vez no hablaba, escuchaba. Aprendió a cargar cajas, a servir comida, a sentarse en el suelo para compartir pan con quien no tenía nada. Y en ese proceso, algo en su alma se limpió. El orgullo fue reemplazado por gratitud, la culpa por propósito, y el amor por Elena se convirtió en una fuerza silenciosa que lo empujaba a ser mejor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elena Vargas también intentaba reconstruir su vida. Había conseguido trabajo en un centro comunitario, enseñando inglés a niños latinos. Cada día llegaba temprano, con su mochila vieja y su cuaderno lleno de anotaciones. Su salario era modesto, pero su corazón estaba en paz. En los ojos de sus alumnos veía la esperanza que había jurado no dejar morir. A veces, por las noches, pensaba en Leonardo, no con rencor, sino con una nostalgia que dolía en silencio. Recordaba su mirada en el parque, su voz temblorosa al pedirle perdón, y esas palabras que nunca dijo pero que estaban ahí, entre los silencios. Se preguntaba si lo volvería a ver, y si el destino, por una vez,
le daría la razón a su corazón. El destino, como siempre, la escuchó. Una tarde, mientras Elena salía del centro comunitario, una camioneta vieja se detuvo frente a ella. El conductor bajó, con ropa sencilla, barba crecida y una mirada que mezclaba humildad y emoción. Por un segundo no lo reconoció, pero cuando la voz la llamó por su nombre, su alma tembló. Elena. Soy yo. Leonardo se veía distinto, sin traje, sin brillo, sin arrogancia, pero con algo nuevo en los ojos. ¿Verdad? Ella lo observó en silencio. ¿Qué haces aquí? Buscando a la mujer que me enseñó lo que valgo, respondió él, con una sinceridad que desarmaba. No tienes que decir eso, ya no me debes nada. No te busco por deuda, dijo con voz firme. Te busco porque sin ti olvidé quién soy. Elena bajó la mirada. No quiero volver a sufrir, Leonardo, ya aprendí a estar en paz. Y yo aprendí a merecer esa paz, dijo él, dando un paso más cerca. No vine a pedirte que me ames, vine a pedirte que me creas. Elena respiró hondo. Había dolor en su pecho, pero también ternura. Podía verlo. Ese no era el mismo hombre que la había humillado meses atrás. Era alguien nuevo. Él le extendió una carpeta. Es un proyecto, una nueva fundación, para ayudar a los que, como tú, llegaron a este país buscando dignidad. ¿Y qué quieres que haga yo? Lo que siempre hiciste, enseñarme, guiarme, ser parte de algo que sí valga la pena. Ella lo miró largo rato. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo asintió con los ojos húmedos y el corazón acelerado, porque a veces, cuando el alma reconoce la verdad, las palabras sobran. Desde ese día, comenzaron a trabajar juntos. Elena al principio con distancia, él con respeto absoluto. No hablaban del pasado, no mencionaban el escándalo, solo se dedicaban a construir algo nuevo desde el suelo. Y poco a poco, entre reuniones y sonrisas tímidas, entre tardes de trabajo y silencios compartidos, algo volvió a florecer. Elena empezó a notar los gestos pequeños, cómo Leonardo saludaba a los niños con ternura, cómo ayudaba a los ancianos sin buscar aplausos, cómo cada vez que ella hablaba, él la escuchaba con el corazón, no con el ego. Una tarde, mientras organizaban donaciones, sus manos se rozaron sin querer. Fue apenas un segundo, pero el tiempo pareció detenerse. Leonardo la miró y sonrió con esa calma nueva que había aprendido de ella. Elena sintió que el aire se volvía más liviano. Ya no había rabia ni miedo, solo un cariño que se estaba transformando sin prisa en amor. El cambio de Leonardo empezó a hacerse notorio. Los medios que antes lo atacaron comenzaron a admirarlo, pero él no dio entrevistas. Ya tuve suficiente de cámaras, decía. Prefiero el silencio de los que trabajan en paz. Y así, entre días largos y noches tranquilas, el millonario que había perdido todo comenzó a ganarlo todo de nuevo, pero de otra manera. No en cifras, sino en alma. No en prestigio, sino en propósito. Elena lo observaba desde lejos y aunque trataba de negarlo, lo admiraba más cada día. Porque no hay nada más irresistible que un hombre que cambia, no por obligación, sino por amor. Una noche, cuando se despidieron después de una jornada agotadora, él la miró con ternura y dijo: «Gracias por no rendirte, Elena». Ella sonrió y su voz fue un susurro lleno de emoción. «No lo hice por ti. Lo hice por lo que creí que podías llegar a ser». Él la miró con el alma desnuda. «Entonces déjame demostrártelo». Y esa promesa, dicha en voz baja, fue más fuerte que cualquier declaración. Porque los amores verdaderos no nacen de la perfección, sino del perdón. Y esa noche, entre la brisa tibia de California y el brillo lejano de las luces, ambos sintieron que algo los unía otra vez. Ya no eran la mesera y el millonario, eran dos almas heridas, encontrando juntas el camino hacia la redención. Y lo que aún no sabían era que el amor que estaban aprendiendo a construir sería puesto a prueba una vez más, porque el pasado, cuando se siente derrotado, siempre regresa. El amor verdadero no llega como una tormenta. A veces vuelve como una brisa suave, como una calma después del ruido,
como un amanecer que aparece sin anunciarse. Y eso fue exactamente lo que sucedió entre Leonardo Villaseñor y Elena Vargas. Habían pasado semanas desde que volvieron a trabajar juntos, y aunque nada se decía abiertamente, todo se sentía diferente. Elena ya no lo miraba con recelo, sino con respeto. Y Leonardo, en cada palabra, en cada gesto, mostraba un cuidado tan profundo, tan sincero, que poco a poco fue derritiendo las últimas murallas del corazón de ella. Era primavera en California. Las flores volvían a llenar los parques y el aire tenía ese olor dulce a promesa. Cada mañana Elena llegaba a la fundación con su cabello suelto y una sonrisa discreta, y Leonardo la esperaba fingiendo estar ocupado solo para verla entrar. No era una atracción superficial, era algo más, una paz que solo ella podía darle. A veces trabajaban hasta tarde, revisando solicitudes, becas, proyectos, y en medio de esas conversaciones surgían silencios llenos de algo que ambos comprendían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Un día, mientras discutían una idea para una campaña educativa, Elena soltó una risa suave, natural, como si por fin se permitiera ser ella misma otra vez. Leonardo la miró sin disimulo. Esa risa era la melodía que su alma necesitaba. Ella notó su mirada y bajó la vista nerviosa. «¿Por qué me miras así?», preguntó con un tono que mezclaba ternura y timidez. Él sonrió. «Porque a veces uno mira lo que le da esperanza, y tú eres eso para mí». Elena se quedó sin palabras. No respondió. No podía. Sintió que el corazón le temblaba en el pecho, y por primera vez, en mucho tiempo, no quiso huir de lo que sentía. Esa noche, cuando ambos salieron de la fundación, el cielo estaba cubierto de nubes, pero una llovizna ligera comenzó a caer. Elena se apuró para cubrirse, pero Leonardo se quitó su chaqueta y se la colocó sobre los hombros. «No quiero que te enfermes», dijo. Ella lo miró empapada, con el cabello pegado a la frente, y en sus ojos brillaba algo entre asombro y ternura. «Ya no soy tu responsabilidad». «No», respondió él con voz baja, «pero eres mi motivo». Elena lo observó sin saber si reír o llorar. Había tanto amor en esas palabras, tanto respeto, que el silencio volvió a envolverlos. Caminaron bajo la lluvia, sin hablar, dejando que el mundo desapareciera a su alrededor. Al día siguiente, algo cambió en ellos. Ya no necesitaban fingir distancia. Leonardo pasaba por el centro comunitario solo para llevarle café. Ella fingía molestarse, pero su sonrisa la delataba. «No tienes que traerme nada», decía. «Lo sé», respondía él. «Pero igual quiero hacerlo». Los rumores comenzaron otra vez, pero esta vez a ninguno le importó. Porque cuando el alma se ha curado del orgullo, las lenguas ajenas pierden poder. Elena empezó a acompañarlo a eventos y todos notaban que el millonario había cambiado. Ya no hablaba de ganancias, sino de valores. Ya no presumía de su fortuna, sino de las historias de superación que ayudaban a escribir juntos. Y cuando lo miraban a los ojos, podían notar que estaba enamorado. Una tarde, mientras supervisaban la entrega de becas, un niño pequeño se acercó a Elena y le entregó una flor. «Mi mamá dice que usted tiene un corazón bonito», dijo el niño. Elena sonrió y lo abrazó con ternura. Leonardo observó la escena desde lejos, con los ojos llenos de emoción, y en ese instante lo comprendió. Eso era el amor. No los grandes gestos, no las promesas imposibles, sino esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Cuando el evento terminó, caminaron por el jardín del edificio, aún con los ecos de la risa de los niños en el aire. El sol caía, tiñendo el cielo de un color dorado. Leonardo se detuvo. «Elena, hay algo que quiero decirte». Ella lo miró, con el corazón latiendo fuerte. «No digas nada que no estés seguro de sostener», susurró. Él dio un paso hacia ella, despacio, mirándola con una ternura que dolía. «He estado seguro de muchas cosas equivocadas en mi vida», dijo. «Pero de esto estoy completamente seguro». Elena trató de responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Él levantó la mano y con delicadeza
apartó un mechón de su cabello mojado por el rocío. No te voy a prometer riqueza, ni un futuro perfecto. Solo puedo prometerte una vida verdadera. Ella lo miró con los ojos humedecidos. Eso vale más que todo el oro del mundo. Y entonces, sin más palabras, ocurrió. El primer beso. No fue un beso de pasión desbordada, sino de reconocimiento. El beso de dos almas que se habían encontrado después de haberse perdido. Fue lento, profundo, lleno de ternura, y mientras se besaban, el viento sopló suave, como si el universo los bendijera en silencio. Desde ese día, el amor floreció entre ellos con la naturalidad de algo que estaba destinado a suceder. Elena comenzó a dejar entrar la alegría que había negado durante tanto tiempo. Leonardo, por su parte, descubrió lo que era ser amado sin máscaras. Trabajaban juntos, reían juntos, y cada noche se despedían con una mirada que decía más que cualquier declaración. Pero el amor verdadero no crece sin pruebas, y aunque no lo sabían, el pasado seguía al acecho, dispuesto a ponerlos de nuevo contra el dolor. Porque las sombras no soportan la luz, y Verónica Esteves, derrotada en silencio, preparaba su última jugada. Por ahora, sin embargo, nada podía empañar la belleza de ese momento. El millonario que una vez humilló a una mujer por su acento, ahora la besaba con respeto, con devoción, con humildad. Y ella, la joven inmigrante que llegó con miedo y dignidad, encontraba en ese amor no una salvación, sino una confirmación, que la vida puede ser dura, injusta y cruel, pero siempre recompensa a los corazones que no dejan de creer en la bondad. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Elena se recostó en el pecho de Leonardo. Él la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo sagrado, y en voz baja, casi un susurro, le dijo: «Gracias por enseñarme a amar sin condiciones». Ella sonrió cerrando los ojos. «¿Y tú?» «Gracias por demostrarme que los milagros existen». Y así, mientras el mundo dormía, el amor que nació del desprecio renacía como lo hacen las flores después del invierno, en silencio, con fuerza, con belleza y con la promesa de durar para siempre. Ningún amor nace sin enemigos. Y cuando la felicidad por fin parecía haber florecido entre Elena Vargas y Leonardo Villaseñor, el pasado, ese viejo fantasma que nunca muere, decidió volver, con la furia de quien no sabe perder. Había pasado medio año desde su reconciliación. Elena y Leonardo vivían días serenos dedicados a la fundación y a la comunidad. La prensa, que antes los había destrozado, ahora los presentaba como ejemplo de redención y amor verdadero. Pero la calma tiene un precio, y siempre hay alguien dispuesto a romperla. En un penthouse del centro de Los Ángeles, Verónica Esteves observaba desde la oscuridad las fotos de ellos en una revista. Leonardo, con una sonrisa sincera, abrazaba a Elena en un evento solidario. Verónica apretó la copa de vino hasta romperla. «Te quitaste mi lugar», susurró con odio. «Pero no te lo voy a dejar». Durante meses había vivido consumida por la humillación. Su orgullo herido necesitaba venganza. Y cuando descubrió un detalle del pasado de Elena, supo que había encontrado su arma perfecta, porque en un rincón olvidado de México existía un hombre, Ramiro Vargas, el hermano menor de Elena, deportado años atrás, injustamente acusado de falsificar documentos. Verónica contactó a un abogado corrupto y empezó a mover influencias para reabrir el caso. No para ayudarlo, sino para hundir a Elena. Una mañana, la noticia explotó en los medios. El hermano de la pareja del millonario Villaseñor es acusado de fraude migratorio. Las cámaras volvieron. Los micrófonos aparecieron frente al rostro de Elena. Las preguntas eran crueles, invasivas, hirientes. ¿Sabía usted que su hermano cometió delitos? Se aprovechó del señor Villaseñor para limpiar su nombre. Este romance fue parte de un plan. Elena no respondió. Solo bajó la mirada, con la voz temblorosa y el corazón destrozado. Leonardo, al enterarse, salió corriendo del edificio donde estaba reunido. Cuando la encontró rodeada de periodistas, se abrió paso con furia y la tomó de la mano.
Nadie tiene derecho a hablarte así, dijo frente a todos. Nadie. La llevó hasta su auto y la abrazó, pero aunque intentaba calmarla, Elena estaba rota por dentro. ¿Ves?, dijo entre lágrimas. El pasado siempre vuelve a recordarme lo que soy. No, Elena, el pasado no define quién eres, solo demuestra cuánto luchaste para llegar aquí. Tú no entiendes, susurró ella. Me juzgan por lo que soy, por lo que fui, por lo que llevo en la sangre. Nunca me dejarán en paz. Entonces lucharemos juntos, respondió él con firmeza. No pienso dejarte sola otra vez. Esa noche, Leonardo contrató a un grupo de abogados honestos para investigar el caso de Ramiro. Y cuando descubrió la verdad, que todo había sido reabierto por influencia de Verónica, sintió que la ira lo devoraba. Fue a buscarla. La encontró en su oficina rodeada de lujo, con una sonrisa triunfal. Sabía que vendrías, dijo ella sirviéndose otro trago. Siempre vuelves a mí, Leonardo. No vine por ti, respondió él con una calma peligrosa. Vine a decirte que lo que estás haciendo no te devolverá nada. Verónica lo miró con burla. Te equivocas, me devuelve el placer de verte sufrir. Te apiadabas de mí cuando creías que te amaba, dijo él mirándola fijamente. Pero ahora que sabes que nunca lo hice, te has convertido en lo que más despreciabas, una mujer vacía. Verónica lo abofeteó con rabia. No me hables así. Leonardo no reaccionó, solo la miró con una tristeza infinita. Ojalá algún día entiendas lo que tú destruiste sola. Salió sin mirar atrás, y en ese instante, Verónica supo que lo había perdido para siempre. Mientras tanto, Elena, desesperada por su hermano, decidió viajar a México para enfrentarlo todo. No soportaba que su pasado manchara el nombre de Leonardo ni el trabajo que habían construido. Él quiso acompañarla, pero ella se negó. Esta batalla es mía, dijo con firmeza. Ya no soy la mujer que huía, soy la que enfrenta. Leonardo la abrazó antes de partir. Te esperaré, dijo con voz quebrada. Pase lo que pase, te esperaré. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Entonces prométeme que cuando regrese no me verás con lástima, sino con orgullo. Te lo prometo, susurró él, besándola en la frente. El viaje fue duro. En su tierra natal, Elena se enfrentó al dolor de la pobreza que había dejado atrás y a los recuerdos de su madre enferma. Pero también encontró apoyo en la gente que la amaba. Con la ayuda de un abogado local y la evidencia que Leonardo le envió, logró limpiar el nombre de su hermano. Y con ese acto, no solo liberó a Ramiro, también se liberó a sí misma del peso de la culpa. Cuando volvió a California, Leonardo la esperaba en el aeropuerto. No había prensa, no había cámaras, solo él, con un ramo de flores en la mano y el corazón en los ojos. Al verla, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo lograste», dijo emocionado. Elena sonrió. «No, lo logramos». Se miraron por unos segundos que parecieron eternos, y sin decir más, se besaron con la fuerza de quienes saben lo que cuesta llegar hasta ese momento. Elena había enfrentado su pasado, Leonardo había vencido su orgullo, y juntos habían derrumbado la última barrera entre ellos, el miedo. Pero incluso en ese instante de felicidad, una sombra los observaba desde lejos. Verónica, derrotada pero aún peligrosa, los miraba con los ojos llenos de veneno. No iba a rendirse tan fácil. Y en su mente ya se dibujaba el siguiente golpe. Aún así, esa noche, el amor ganó una vez más. Porque cuando una mujer se levanta con dignidad y un hombre aprende a amar sin soberbia, ni la mentira ni el odio pueden destruirlos. Y mientras caminaban de la mano bajo el cielo de California, entre luces y viento, quedó claro que su historia recién comenzaba su capítulo más hermoso, el de un amor probado por la tormenta, pero bendecido por la verdad. La verdad tiene su propio ritmo. Puede tardar, puede doler, pero siempre llega. Y cuando llega, ilumina incluso los rincones más oscuros. Después de meses de lucha, Elena Vargas y Leonardo Villaseñor
Estaban a punto de enfrentar el último obstáculo de su historia, el juicio de los demás. La prensa, los empresarios y la sociedad entera esperaban el evento anual de la Fundación Manos que Crecen, donde Leonardo anunciaría un nuevo programa de becas para jóvenes latinos. Pero lo que nadie sabía era que aquel acto se convertiría en algo mucho más grande, un momento de redención, de justicia y de amor verdadero. Elena no quería ir. Temía las miradas, los murmullos, los juicios disfrazados de cortesía. «Ya sabes cómo son», le dijo con voz serena. «Te van a cuestionar por amarme». Leonardo le tomó las manos con ternura. «No pueden juzgarme por amarte. Si lo hacen, que lo hagan frente a mí». Aquella noche, el auditorio se llenó. Había políticos, empresarios, periodistas, cámaras y un aire de expectación. Leonardo subió al escenario con un aplomo distinto. Ya no era el hombre arrogante de antes. Su traje era sencillo, su rostro tranquilo. En primera fila, Elena lo miraba con el corazón latiendo con fuerza, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Él tomó el micrófono y el murmullo cesó. «Hace un año», comenzó con voz firme, «cometí un error. No uno de negocios, sino del alma». Hubo un silencio absoluto. Creí que el dinero podía comprar respeto, admiración, incluso amor. Pero una mujer me enseñó que lo único que da valor a un hombre es su capacidad de ser humano. Las cámaras apuntaron hacia Elena. Ella bajó la mirada, con los ojos brillando de emoción contenida. Leonardo continuó. «Esa mujer fue humillada por mi culpa, señalada injustamente, y aún así tuvo el valor de perdonarme. Me mostró lo que significa la dignidad, la fe y el amor verdadero. Hoy, frente a todos ustedes», dijo alzando la voz, «quiero decir que el verdadero milagro de mi vida no fue crear una empresa, fue haberla conocido». El público quedó en silencio, conmovido. Algunos comenzaron a aplaudir, lentamente, con respeto. Pero Leonardo no había terminado. «Y como la verdad siempre merece su espacio», dijo, «hay algo más que todos deben saber». Señaló hacia el fondo del auditorio. 2 hombres entraron escoltando a una mujer vestida de negro. Verónica Esteves. Las cámaras giraron. Los murmullos se convirtieron en un rugido. Ella intentó mantener la calma, pero su rostro lo traicionó. Leonardo habló sin odio, pero con justicia. Esta mujer, movida por el rencor, intentó destruir no solo mi nombre, sino la vida de una mujer inocente. Manipuló documentos, reabrió un caso cerrado y usó su influencia para manchar una historia de amor con mentiras. Verónica palideció. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Leonardo siguió sin gritar, con la fuerza serena de quien ya no necesita vengarse. «No la odio, la compadezco, porque quien vive de la venganza nunca conoce la paz». El auditorio estalló en aplausos. Verónica, derrotada, bajó la cabeza y fue escoltada fuera del lugar. Entonces Leonardo volvió a mirar a Elena. Ella tenía lágrimas en los ojos. Él sonrió, bajó del escenario y caminó hacia ella entre la multitud que abría paso. Se detuvo frente a ella y el mundo pareció detenerse. «Elena Vargas», dijo arrodillándose lentamente, «me enseñaste que el amor no es rescatar, sino acompañar, que el respeto vale más que la pasión y que la humildad no es debilidad, sino grandeza». Elena lo miró con el alma temblando. «Leonardo, no tienes que hacer esto». «Sí», respondió él con la voz quebrada por la emoción, «porque no hay nada que quiera más en esta vida que honrarte como mereces». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro un anillo sencillo, sin ostentación, pero con un brillo que parecía contener todas las lágrimas, las promesas y los sueños que habían compartido. «¿Te casarías conmigo?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. Elena lo miró, incapaz de hablar. La gente contenía el aliento, y cuando al fin asintió, el auditorio estalló en aplausos, gritos y lágrimas. Leonardo se puso de pie, la abrazó y la besó frente a todos, no con pasión vana, sino con la certeza de quien ha encontrado su hogar.
Entre el ruido de los aplausos y las cámaras, ella le susurró al oído: «No necesitabas el mundo para demostrarlo. Con que lo supieras tú bastaba». Él sonrió acariciándole el rostro. «Lo sé, pero quería que el mundo viera lo que yo aprendí de ti. Que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se ama con dignidad». El público, de pie, los ovacionaba. Y en esa mezcla de lágrimas y alegría, Elena levantó la mirada al cielo. Por un instante recordó todo: la humillación, la pobreza, la vergüenza, el esfuerzo, la esperanza. Y comprendió que todo había valido la pena, porque cada herida la había preparado para ese momento: ser amada con respeto, sin condiciones, sin miedo. Leonardo la tomó de la mano y juntos subieron al escenario. Y frente a todos, él concluyó con una frase que quedó grabada en los corazones de quienes escucharon: «Ella no cambió mi vida con su belleza, la cambió con su verdad». Las luces se apagaron lentamente mientras el público seguía aplaudiendo, y en medio de aquel aplauso infinito se selló una promesa que ya no necesitaba palabras: que el amor verdadero puede ser humillado, traicionado y puesto a prueba, pero jamás destruido. El tiempo, cuando el alma ha conocido el dolor, ya no pasa igual. Los días se vuelven más suaves, los silencios más dulces y los gestos más importantes que las palabras. Así transcurrieron los meses después de aquella noche de redención pública. Elena Vargas y Leonardo Villaseñor se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de la gente que realmente importaba. No hubo lujos, ni joyas, ni prensa, solo risas, flores y el sonido de dos corazones que habían esperado toda una vida para latir juntos en paz. Elena llegó vestida de blanco, con un vestido sencillo que ella misma había cosido junto a su prima Rosaura. Su velo era corto, pero su sonrisa iluminaba más que cualquier joya. Leonardo, al verla caminar hacia él, sintió que todo su pasado se borraba en un solo instante. No veía una mesera, ni una inmigrante, ni una mujer marcada por la adversidad. Veía a su destino. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos se mezclaron con lágrimas. Elena lloró sin miedo, sin vergüenza, porque sus lágrimas ya no eran de dolor sino de gratitud. Leonardo le susurró al oído: «No puedo prometerte una vida perfecta, pero te juro que cada día de mi vida voy a amarte como si fuera el último». Y ella respondió con una calma que conmovió a todos: «No necesito perfección, solo verdad». Pasaron los años y la historia de ambos se convirtió en un símbolo para muchos. La fundación creció, se expandió a otros estados y miles de familias recibieron ayuda gracias a los programas que Elena impulsó. Nunca quiso figurar como la esposa del millonario. Siempre firmaba los documentos como Elena Vargas, porque decía que su nombre representaba a todas las mujeres que habían sido subestimadas y que aún así se levantaron. Leonardo, por su parte, se convirtió en un hombre nuevo. Había aprendido que el éxito sin propósito es vacío y que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la cantidad de corazones a los que uno toca con bondad. Sus antiguos socios no lo reconocían. Ahora caminaba sin escoltas, saludaba a todos y se reía con los niños de los barrios que antes solo miraba desde lejos. Su casa, aunque grande, estaba llena de sencillez. Nada de lujos innecesarios, solo detalles con alma. Fotos, dibujos de los niños beneficiados por la fundación y una pared con una frase que Elena escribió el día de su boda: «No hay amor más rico que el que nace del respeto». Poco después, la vida les regaló el milagro más hermoso: un hijo. Lo llamaron Mateo en honor al pequeño estudiante que un día le dio una flor a Elena en la fundación. Cuando nació, Leonardo lloró por primera vez sin vergüenza. Sostuvo al bebé en sus brazos y con la voz quebrada dijo: «Él es la prueba de que todo el dolor tuvo sentido». Elena, desde la cama, lo miró con ternura. «No lo llames milagro», susurró. «Llámalo recompensa». Y así fue. Mateo creció rodeado de amor, de risas, de historias contadas en voz baja cada noche antes de dormir.
Elena le enseñó el valor del trabajo y la humildad. Leonardo le enseñó que ningún hombre es grande si no sabe pedir perdón. Los domingos, la familia paseaba por los parques del barrio donde Elena había empezado su vida en Estados Unidos. La gente la reconocía y la saludaba con cariño. Para muchos era un ejemplo. Pero para ella, la verdadera victoria no estaba en los reconocimientos, sino en poder mirar a su esposo y a su hijo cada noche y decirse, «Lo logré sin perder mi alma». A veces, cuando el sol caía, Leonardo la abrazaba en silencio. Ella apoyaba la cabeza en su pecho y ambos se quedaban así, respirando despacio, como si el mundo no necesitara nada más. Y en esas pausas del alma recordaban todo lo vivido, las humillaciones, las batallas, las caídas, y comprendían que el amor que nace del sufrimiento tiene raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarlo. Una tarde de verano, mientras Mateo jugaba en el jardín, Elena se quedó observándolo y sonrió. Leonardo se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y le dijo al oído, «¿En qué piensas?» «En lo lejos que llegamos», respondió ella. «En todo lo que tuvimos que perder para encontrar lo único que valía la pena». «¿Y qué era eso?» Ella se giró lentamente, lo miró a los ojos y susurró, «Nosotros». Leonardo la besó en la frente y dijo con voz baja, «Yo alguna vez creí que podía comprarlo todo, pero tú me enseñaste que lo más valioso no se compra, se gana con amor». Elena sonrió. «Y tú me enseñaste que incluso los corazones más duros pueden aprender a amar». El viento sopló suave y las flores del jardín se mecieron como si la vida entera celebrara su historia. Porque aquella pareja, que un día nació del desprecio, había construido algo eterno, una familia nacida de la verdad. Elena levantó la mirada al cielo y en voz baja murmuró, «Gracias, mamá, por enseñarme que la dignidad es el vestido más hermoso que una mujer puede llevar». Leonardo la abrazó fuerte y Mateo, riendo, corrió hacia ellos. Los tres quedaron juntos, envueltos por la luz dorada del atardecer, y fue entonces cuando Leonardo dijo la frase que selló para siempre su historia. «No fueron $1000 lo que te ofrecí aquella noche, fue mi corazón». Elena sonrió con lágrimas en los ojos, «y yo te lo devolví multiplicado en amor». El sol se escondió detrás de las montañas de California, mientras la cámara invisible del destino se alejaba de aquella escena perfecta. Una casa sencilla, una familia unida, un amor que venció la soberbia, la injusticia y el miedo. Porque al final no era la historia de una mesera y un millonario. Era la historia de dos almas que aprendieron que el amor verdadero no se encuentra, se construye. Y así terminó la historia de Elena Vargas y Leonardo Villaseñor. No con promesas vacías, ni juramentos eternos, sino con la certeza más poderosa que existe. Que el amor, cuando es real, no necesita testigos, solo corazones dispuestos a creer. Y si esta historia te conmovió, si sentiste que el amor verdadero todavía puede existir cuando hay verdad y dignidad, te invito a unirte a esta familia que ama los romances con alma. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que más corazones puedan emocionarse con historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Y quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una sola palabra: respeto. Porque el amor sin respeto no sobrevive. Y cuando respetamos, amamos con el alma. Tu comentario no es solo un gesto, es una forma de mantener viva esta comunidad que cree en los sentimientos verdaderos, en la bondad y en los finales que dignifican. Gracias por estar aquí, por sentir, por creer, porque mientras sigamos valorando el respeto, el amor siempre encontrará su camino